Maitei jorubeba opamaveta pichaña nemoinuva ko árape. Yaguero jorutajape ñe enguera ipy yeguero mandu'a yvy ape ari. Ñomongueta yere, voces de la diversidad lingüística ryepype. Maitei rory karai Sambyhyjára Paraguay ñe enguera Sambyhyjapegua don Javier Viveros. Maitei Macajarapave Alcibiades Frites, Arnaldo Casco Villalba, Rosana Abogado, Jacelia Godoy Riquelme. Saludamos también a doña Estefanía Laterza, directora de Casas de la Integración CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Damos también la bienvenida a este evento a los representantes de los organismos y entidades del Estado, jefes de departamento, funcionarios de la SPL y demás autoridades que hoy nos acompañan. La idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO. La misma cree en la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles, trabajando además para la preservación de las diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto hacia los demás. Dando inicio a nuestro evento, escucharemos el saludo de Su Excelencia, el señor Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros. Embajadora Estefanía Laterza, querida María del Mar, nuestros anfitriones en la Casa de la Integración, este lugar que nos gusta tanto, que estimamos tanto, y en el que ya hemos hecho muchos eventos y en el que seguiremos sumando actividades. Bueno, autoridades, compañeros, queridos amigos, señoras y señores, bienvenidos todos. A miña patria é a língua portuguesa, escribió Fernando Pessoa en su famoso libro del desasosiego. Y esa frase, más allá del portugués, nos interpela a todos. La patria primera es la lengua. La lengua materna es el primer territorio que habitamos, porque mucho antes de comprender qué son la bandera, el himno, los mapas, está la voz de la madre. Esa voz que nos arrulla y nos nombra, voz que es cobijo y ternura, mientras, con paciencia infinita, nos enseña a decir el mundo. Es allí, en ese murmullo fundacional, en esa semilla y ese amanecer, donde todo empieza para nosotros. El Día Internacional de la Lengua Materna, promovido por la UNESCO, nos recuerda que cada lengua es una forma irrepetible de interpretar la realidad, una manera singular de sentir el universo, decía Borges. No existen lenguas pequeñas ni menores. Cada lengua funda mundos posibles y geografías de la memoria. Son las conjugaciones del pasado, en su asombrosa variedad, las que constituyen la historia, nos enseñó George Steiner en este libro luminoso que se llama After Babel. Somos un país multicultural y plurilingüe. En nuestras calles dialogan el guaraní y el castellano. En nuestras comunidades indígenas laten 19 lenguas precolombinas. 19 lenguas que luchan por seguir nombrando el mundo desde sus miradas prístinas. Son lenguas de raíces firmes, lenguas que, nutridas por la savia de los montes, atravesaban el polvo de los siglos. Al defender la lengua materna, estamos apostando por un futuro con dignidad. Estamos garantizando que cada niño pueda soñar y aprender en la lengua que le dio identidad. Agradezco a quienes hoy compartirán sus historias, las experiencias que han tenido con sus respectivas patrias lingüísticas. Y renuevo solemnemente el compromiso de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Vamos a seguir trabajando para que nuestras lenguas continúen siendo rozagantes, para que sigan viviendo con plenitud, porque sabemos
que al cuidar nuestras lenguas estamos cuidando el alma colectiva de nuestra nación. Esta alma que es muchas y es una, como un gran río que se alimenta de infinitos arroyos. Ñañangarekono ñandeñe pire ñamoí ñaína tendaporame ñanemeta anga. Peba tembiapo guazú paraguayo jaisa yaguarecoa. Auyebetemante. Merci beaucoup. Obrigado. Thank you very much. Muchas gracias. Awiyebeteni ere Sambujejara. Seguidamente tendremos las palabras de doña Estefanía La Terza, directora de Casas de la Integración CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La escuchamos. Señor Ministro de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros, autoridades de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, compañeros de la Casa de la Integración CAF, autoridades presentes, amigos y amigas. De la lengua materna, nos convoca hoy un espacio profundamente significativo, el conversatorio Voces de nuestra diversidad lingüística, una iniciativa que reafirma el valor de nuestras lenguas como pilares vivos de identidad, de memoria y de futuro. Hablar de lengua materna, como lo dijo el señor ministro, es hablar del primer vínculo con el mundo, es reconocer la palabra que nos nombra, la palabra que nos acuna, que nos enseña a pensar, a sentir, a pertenecer. En el Paraguay esta experiencia adquiere una dimensión singular. Somos una nación cuya riqueza cultural se expresa en la convivencia de múltiples lenguas que dialogan entre sí, que se entrelazan, que se mezclan y que construyen una identidad colectiva, una bellísima identidad colectiva. Este encuentro reúne referentes de la lengua guaraní, la castellana, las lenguas indígenas, la lengua de señas paraguaya y a las lenguas extranjeras que están presentes en el Paraguay. Cada una de estas voces representa una historia, una comunidad, una forma particular de comprender y de habitar el mundo. Escucharlas es un acto de reconocimiento, es una palabra de respeto y sobre todo es una manera de proyectarnos hacia el futuro, llevando con nosotros esa riqueza que nos caracteriza. Hoy no solo celebramos nuestra diversidad lingüística, también reflexionamos sobre los desafíos que enfrentan nuestras lenguas en los diferentes ámbitos de la interacción social, en la educación, en los medios, en fin. La preservación de una lengua no es un hecho espontáneo, lamentablemente. Requiere de políticas públicas, requiere de un compromiso social efectivo y fuerte y sobre todo de una fuerte voluntad de transmisión intergeneracional. En este contexto, el acompañamiento de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, cobra un sentido especial. Porque CAF, siendo un banco, entiende que el desarrollo es un proceso integral que no se limita a la infraestructura, al cemento o al crecimiento económico, sino que incorpora como un activo estratégico muy importante la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión humana, porque en el centro de todo lo que hacemos y de lo que somos está la persona. Las lenguas son un vehículo de conocimiento, de innovación, de identidad y de ciudadanía. Protegerlas y promoverlas es también fortalecer la democracia y sobre todas las cosas es garantizar los derechos de todas las personas. La lengua vive cuando se habla, pero también cuando se enseña, cuando se transmite con orgullo. Vive cuando las niñas y los niños crecen escuchándola y utilizándola
sin temor a la estigmatización. Vive cuando el Estado garantiza el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos. Vive cuando la sociedad valora esa diversidad como una fortaleza y no como una barrera. Este conversatorio está concebido como un espacio de encuentro y diálogo plural. Cada intervención nos ofrecerá una mirada personal y colectiva sobre el rol fundamental de la lengua materna en la construcción de la identidad cultural, así como sobre las estrategias y prácticas que desde las políticas públicas favorecen y favorecerán su preservación y continuidad. Que este intercambio no sea solo un ejercicio académico o institucional, sino una invitación a renovar nuestro compromiso con el respeto, la valoración y la promoción activa de todas las lenguas del Paraguay. Porque en cada lengua hay una memoria que nos precede y un futuro que depende de todas y de todos nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Les deseo a todos y a todas un fructífero trabajo. Cuñacaray Estefanía La Terza. Convocamos ahora en este espacio al licenciado Arnaldo Casco Villalba, director general de Investigación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, quien hoy nos acompaña como moderador de este conversatorio titulado Voces de nuestra identidad lingüística. Makajara, Nemba Emako Tenda. Awuye. Awuyebete. Semaiteiro Ru, Maguapen, Baishaba, señor ministro de la SPL, autoridades del CAF, colegas de la SPL, a los ilustres invitados de esta mesa, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, para dar inicio a esta mesa de diálogo, donde vamos a presenciar y a apreciar una parte de la diversidad lingüística de nuestro país, estarán con nosotros hablantes nativos de distintas lenguas. Trayectoria, aporte académico, profesional, etcétera, sino que son hablantes nativos, difusores, transmisores de sus respectivos idiomas. Árabe, Ñahendú, Yaesacua, Ñamomba, Eguazú, Upevara, Pucuariji, Ñamombarete, con Ereire, Coñaneta, Ñeita, o Cobeba, Oñondive. En ese sentido, convoco al escenario para integrar conmigo esta mesa de diálogo. En primer lugar, a la querida maestra Inca Pleyar, por favor, si puede acompañarnos, representante de la lengua española, asimismo, a Genoya Beícara y Gilberto Aquino, Guaranime, Oicobeba, Asamía Beyore, Moinuco, Abecara y Gilberto. Desde ahí podemos comenzar, si puede acompañarnos ahí, por favor. La primera silla, por favor. Caray Gilberto, a veces que Tere y Catúramo. A Genoya Beiderlis Navarrobe, representante de una lengua indígena que vamos a conocer luego. Por favor, acompañarnos aquí en el escenario. A la profesora Karimi Yaluf, representante de la lengua de señas paraguaya, a Samiore Moinú, y al señor Marcelo Tae, hablante nativo del coreano, quien también integra esta mesa de honor. Como ya dije, estas personas son depositarias y transmisoras y a la vez ejemplo de una parte de nuestra rica diversidad lingüística paraguaya, constituida, como ya sabemos, por una treintena de lenguas habladas en nuestro país, y lo estamos haciendo en el marco de la celebración, en este caso del Día Internacional de la Lengua Materna. Ñajandoma con Aite, caray ministro Yuruwi, Baiseitepa tuisamba peñaneñe petenondenaite, yay poruba escueñandero gapupe, ña nereñoimbuve boi, ñande sirgepe ma ñajenduba escue, japeña nacebo, yay poruspe umi ñandera pisa, oimene yajal jubeba andivera ebete, japei y catuyei coabean bueñe. Bienvenidos a todos a esta mesa y quisiera que sea una conversación
distendida, dinámica, espontánea, descontracturada, si es posible, que no sea tan formal, porque la idea es escucharnos, escuchar estas distintas voces, expresiones lingüísticas, escuchar también el sentimiento, el pensamiento, eso quisiéramos escuchar de ustedes esta mañana. Y para comenzar, me gustaría dar el uso de la palabra a la señora Inca Apleyar, y antes de cederle el micrófono, comento brevemente que ella nació en Asunción, es hablante nativa del español, una destacada maestra y referente de esta lengua, es académica de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, difusora y por sobre todo defensora del buen uso, del uso correcto del español. Entonces, señora Inca, me gustaría que compartas con nosotros lo que verdaderamente significa para su vida esta lengua y un poco de su experiencia y visión sobre la misma en su largo recorrido ya profesional, académico y personal también, ¿por qué no? Gracias. Antes que nada, agradezco la invitación de estar en este conversatorio. Espero no decepcionarlos, ¿verdad? Estoy por la lengua española, pero como paraguaya amo el guaraní. Lastimosamente, cuando yo era niña, se nos prohibía hablar el guaraní, porque era... Y una vez me invitaron a un pueblo del interior, voy yo, se pone un sillón en la plaza del mercado y el pueblo desfilaba para hablar conmigo y me hablaban guaraní. Me sentí humillada. Yo decía, ¿cómo siendo paraguaya no puedo comunicarme con la gente de mi pueblo? Y comencé. Y un día me hice la empleada. Pero deña inca, entena orela, la castellano pe, ore coro entendela andereba. Orero etandela, guaraní me sinde aire entendela orero eva. Dios mío, y que estaré asesinando el guaraní. Y otra vez, bueno, creo que me manejo bien ahora. Y tengo que decirles que el guaraní fue tácitamente la lengua oficial de la conquista. No fue el castellano. Incluso los españoles aprendieron a hablar el guaraní. Y cuenta la historia que había algunos que protestaban porque la lengua de los pueblos subyugados era la lengua oficial y no del pueblo dominante. Eso llegó hasta nuestra independencia. 8 meses después, el 15 de febrero de 1812, la Junta Superior Gubernativa saca el guaraní de la función pública e impone el castellano. Ya se hablaba, y ustedes saben que Francia hablaba el guaraní y exigía que se hablara el guaraní, pero para la parte de función pública se sacó. Y don Carlos Antonio López incluso ya sacó de las escuelas. Desde ese momento el castellano se enseña en las escuelas
y se convierte recién entonces en lengua materna. Bueno, y ustedes saben que en la lengua materna no solamente pensamos, nos comunicamos, hablamos y somos nosotros mismos. El éxodo del campo hacia la ciudad por diversos motivos y la facilidad que nos dan, los medios de comunicación, hace que el castellano se haya extendido casi ya a la totalidad de los hablantes. Eso no quiere decir que lo hablemos correctamente. El paraguayo de ahora, sobre todo, se conforma con ese nuestro tan paraguayo ya da ya. Y hablamos. ¿Cómo hablamos? Últimamente es espeluznante. Y no solamente el hombre de la calle. El maestro habla mal. Si el maestro habla mal, ¿cómo va a enseñar a hablar a los pequeños y a los jóvenes? Los funcionarios hablan mal. Las autoridades hablan mal. De los políticos no hablemos. Entonces, ¿dónde están los modelos para que estos pequeños, los jóvenes, hablen bien? Tenemos que adquirir conciencia de que solo una persona que habla bien porque piensa bien. Y una persona que piensa bien es una persona libre. Y un país formado por personas libres va a ser un país libre. Justamente esta mañana escuchaba yo a una autoridad decir: estuvimos en 314 escuelas. Debe ser 314 escuelas, donde la zona es pobre. Donde en las escuelas la zona es pobre. ¿Se dan cuenta de lo que dijo? En vez de decir escuelas ubicadas en zonas pobres, escuelas donde la zona es pobre. Y si eso nos dice una autoridad, ¿qué podemos esperar? Para que se den cuenta nomás que no pensamos en lo que decimos. Con el accidente de este niño que fue arrastrado por el raudal, decía el periodista, estamos aquí donde ocurrió la triste noticia, pero una noticia no ocurre. Ocurre un hecho y se da la noticia del hecho. Pero el periodista nos contó que allí ocurrió una noticia. Y nosotros torpemente le seguimos. Se dan cuenta. Sin embargo,
hay gente que escribe y habla muy bien. Pero antes de eso, quiero hablar de algo que nos lacera a todos los paraguayos y nos hace sentir inferiores ante los demás. Ustedes saben que el español o castellano para nosotros se habla en muchos países. 23 academias de la lengua española tenemos. 23. Se habla en el Congo, se habla en Filipinas, ya ahora muy ya influido por el filipino. Se habla en los Estados Unidos, en la Florida, y hay academias. Y el tratamiento de la segunda persona es tú. ¿Para quiénes? Para los españoles y algunos hablantes de algunos otros países. Pero es vos con S, no con Z, para el castellano rioplatense, Argentina, Paraguay, Uruguay. Para el castellano del Caribe, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, San Salvador, usan el voceo. Y algunas regiones de México, de Bolivia, de Perú, de Chile, de Colombia. Entonces, y les voy a decir, en la gramática española de la ASALE es la Asociación de Academias de la Lengua Española. La Real Academia Española es una academia más dentro de la ASALE. En esa gramática, la conjugación de la segunda persona del singular dice, por ejemplo, tú amas, vos amás en el presente. Tú dijiste, vos dijiste. Tú vendrás, vos vendrás. En el imperativo, ve tú, para nosotros, anda vos. Ven tú, vení vos. Y es correcto para nosotros. Entonces, en nuestro país, la gente que de pronto quiere aparecer como que maneja la lengua, emplea el tuteo y a veces lo emplea mal. No tenemos por qué. El tuteo es de los españoles, allá ellos con su tú y nosotros aquí con nuestro vos. Lo mismo, mis saludos para ti. Y me van a perdonar esta expresión, porque pico no decimos nomás mis saludos para vos. Se dan cuenta de cómo y nos sentimos acomplejados de la gente que usa el tú. No tenemos por qué. No tenemos por qué. Bueno, una de las cosas que me avisas cuando... Sí, está bien, estamos bien. Una de las cosas que es la correlación de tiempos verbales. Antes que nada, pido disculpas
porque desapareció de mi computadora lo que había preparado. Entonces estoy un poco dispersa porque voy hablando en la medida en que recuerdo lo que escribí. Desapareció en mi computadora. Bueno, es la correlación de los tiempos verbales. Y un tiempo que casi no usamos es el pretérito perfecto del imperfecto del subjuntivo. Ese es el tiempo más ambiguo, porque puede expresar pasado, presente y futuro. Si yo les digo, vine para que me explicaras o me explicases, vine para que me explicaras cuándo. Ayer, ahora o mañana. ¿Se dan cuenta? Es un tiempo ambiguo. Pero lo que tenemos que entender es que los subjuntivos son tiempos de oraciones subordinadas, ¿verdad? No de oraciones principales o de oraciones únicas. Siempre están en relación con otra oración. Y normalmente les antecede la conjunción que a nosotros, nuestros profesores de castellano nos enseñaban igual a esto. Quiero que vengas, quiero que venga, quiero esto. Cuando tenemos eso, el verbo subordinado debe ir siempre en subjuntivo. Y si el verbo de la subordinante quiero está en presente, el verbo de la subordinada tiene que estar en presente del subjuntivo. Quiero que vengas, quiero que lleves. Pero cuando el verbo de la principal está en pretérito, el de la subordinada debe estar en pretérito imperfecto del subjuntivo. Vine, el ejemplo que les di recién, vine para que me explicaras. Si vine ayer para que me explicaras ayer. Si vine ahora para que me explicaras ahora. O mañana cuando tengas tiempo. ¿Cómo decimos nosotros? Vine para que me expliques. ¿Verdad? Y todos decimos así. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de esa relación de tiempos. Y recordar, tiempo ambiguo puede expresar presente, pretérito, futuro. ¿Tengo todavía tiempo? Bueno, es poco el tiempo que tenemos para hablar de todo esto, ¿verdad? Y antes de esto, antes de terminar y de redondear, nuestro castellano está muy influido por el guaraní, ¿verdad? Tanto que hay extranjeros que vienen y no entienden mucho lo que decimos cuando decimos, ahora después te voy a contar. Ahora después te voy a contar. Angoupei, ¿verdad? En vez de que digamos directamente después. O cuando se bañó todo,
me llamó por teléfono. Ya pariré. Cuando coma todo lo que hay, se dan cuenta. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan presente cuando hablamos, cuando hablan. Bueno, pero es lindo esto nuestro, que no tienen otras lenguas, ¿verdad? Bueno, y yo les dije luego, les dije después, voy. Entonces, antes que nada, no tenemos por qué, para terminar, avergonzarnos de hablar nuestro castellano. Tratar de mejorarlo, pero no. Yo luego no. Así como nosotros tenemos nuestros errores, los tienen y los españoles más que ninguno. Cada cosa uno escucha cuando ellos hablan, que dicen, bueno, ¿qué es lo que hablan? Entonces, tener conciencia y tratar de mejorar nuestra habla, de mejorarla porque, como decimos nosotros los paraguayos, da gusto escuchar a una persona que habla bien. Entonces, una comunicación con gente que habla con propiedad es mucho más amena y también exacta, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta estas cosas para ir mejorando nuestra comunicación y no avergonzarnos nunca de que somos paraguayos y hablamos lo mal. Porque cada cosa que uno escucha cuando hablan el castellano gente de otros países, no avergonzarnos de nuestro castellano, sentirnos orgullosos de nuestro castellano, pero mejorarlo. Muchas gracias, querida maestra Inca Pleyar. Qué difícil es seguir hablando el español después de escucharla, porque me va a estar corrigiendo cada rato. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia, su visión, mucha enseñanza también recibimos de usted esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Apenas ko angañas andutan bue ñaneñe te guaraní. Omañandebe maisaba castellano kuape yebeya yuhujetabe guaraní ñandeyi purua castellano be hape baja hapeñe acointe imbarete bañanenetame. Ko uteña senamo okajare heya y koañande guaraní ya yuhetebe taupebe. Apenas ko arape oñenendibe caray Gilberto Aquino. Eu Pirayu Tabawi, Paraguarí departamento Poputacoaco ciudad. Caray Gilberto Aquino guaranime geñoy guaranime oikobe hekobe pukukueya bebe. Pinako arape baja guaranime oñe heko harupi misiwi be ombaapo itubandibe kokuepe kaaguireje uira puikueri puiko sui carpintero hetamba olla po hekobepe peinako arape caray Gilberto ñeño mongetata mbukumi ñaneñetebe emombe umi ore de coape leñeñando upua la guaranime de roga pupe de pevalare henduñe peruba de sun de tuandibe
menen de abuela, de abuelo, de hermano cuera, erejola escuela, pecoa, la rey purúa. Jamambo mina oremba ese bandere ñandupe va. Esa ba omine mandu aba ma de mi tabe peguare, ba esa bare ñandupe va. Haupe ya vei ñaño monge tamila ba esa bare yujugo ñaneñe eko anga ba esa bandere hesa oye puruja. Ba gato amoto veña ma éramos y catuilla po lleva a cointe en barete hamoñen en dibeco ñane guaraní. Ñane ba ete va. Ya haisa jibe akoi. Tengo don Arnaldo, eres allá a nacer guaraní buboy. Legalmente porque ñanan dibeco, ñanan diego yori. Hace para agüero jorge tere y la ñandera pisape ñanan dibi oncea. Ah, te gu. Hoy cuadra, ñande vi la cosa. Cuadra cuña cara y el profesora cura y oye ahí. Apasio mando ahí te vete cuña cara ahí. Ombo esta la nieto la ñimbo. Ya que jamás hecho. A la cuña cara y ahí. Bueno, ya ñimbo esta. Bueno. Eres hecho. Oíme. Pa neto, hecho la cuña cara ahí. Pa neto hecho la mitad. No eres pona eso, pa Ernesto. Pa Ernesto hecho. No eres pona, pa Ernesto hecho. El mismo yo, a pegar las mismas cosas. La ñandebo y la ya popona y no. Va a echar la mitad, ya popona tiene de la cuquería. Acá pa eco cuña cara y ese ñande ya poja. Ya juco ñandewani. Porque la ñandewani ja popupu. Ha cambujeta. Andere japele to pata. Cuando vamos ahí? To oía con a caray, cuña caray, pepe me ave. Ya haja que vaya entero vete. Se pea to para la ñanewa ni me oferta porque tú se haya huellín. Tú se haya huellín la ñanewa niñe se hará en cuenta ogape mitad sa y solamente se oye la guani me acuerdo. Porque se va ni me mete la hoga. Si nieto fuera como 23 nietos de la cuena. A un día se ente la guani me nieve. Y tú andi sa iñe. Amba era porque ñande la lleva ya. Ñande mayores. Apenas la se con la se visión don Arnaldo. Pero en parte allí van. Tu llama ebe va caray Gilberto ha porque Javier ya ere ma voy a ver ba epa be ellos jugai va ha ba epan de veron wana ya mongu eva era ya cambia llega jamás pe va ya panda hay ningún lai kanguñan de hui. Exacto, japala ya pues se wana ñamba pona ñamba po. Especialmente la icatún la imitan la capala ñamuy ñanda pute porque ñande ya ñande da ya imagina ya guapu ma ya hoja la guapu ñandi bico ma yepota ni la escuela se ga we potao ni mopu aqua ande potai no vamos ahí la pa no vamos ahí la gua ni la pa guayo y allá ante la pa guayo no vamos ahí pero capaz ya con cuña cara ahí ña nera cate se pega la visión ahí, se pega la idea. Caray Gilberto ahí ve es mi andu guaranime. Ahí poeta o mene ñonga tupu allá vas a hacer hoy cuau cañe pero que la escribí vas a ayujuse un jaje mi andu pero ahí bo guaranime ve. Ahí mene denante ari la escuela pues allá vemos escribí jare guareconde pupe jare purula guaraní caray Gilberto jare ahí ve pupe. Sí, después ahí se na ahí más vete tu na ahí ne coya pesa na no hizo más na publicar pesa ya póndese a hendu se uta a no se pesa a esa a ya se ve de escrito también que tengo la a pe puitao cabeo que la ha entendido yo veo como hay puitao puita yo cabeo porque está ahí te ibo hemos Emiliano Fernández, ve que Emiliano va y un miango no manó ahí allá. Pues estamos haciendo pesa la silla, pues también la pesa por nego, ahí con la mujer no la pero allá pues allá pesa, pues no te veo. Y bueno, a cocar ahí cuau Laure Valle, Arroyo Topa,
Mene con la yande llama, el ahora en bulleto paja. Roño mungueta. Arroyo yujupe tiñe M. Ako nga, ese imita la seru ko. Se nunca nací en la Paraguay. Igual, con anteo y lance. Pero se acate en la guaraní, ha pega la ya po. Ha vivo tal y vivo. Ya en domina PTI la envía poco Gilberto. Sí. Ahí la hombre uva llorebe. Mama pepa escribía que hamba eisa no pa. Mambe umia ve llorebe. Pepe te las es via poco en tu caseñan de primero no me gusta yan de más pepa escribía que hamba eisa no pa. Así. Cuando se oía que pete cara y guerrare, con Natalia bamba puja o coren die la cara hija o pio hasu, se presita la cara. Entonces así o me tu pape, andika tu hija así la con que no de o sea hasta hace no se aprecia o pio humano a peare un peape cara y era pe cola escribía ahí curi o pea la gente que se ve me con se culpa no se pone se porque se ve la se visión sa imagina a pesar mujer ojo joitema ojo Bernardino ojo joitema tu pandia coi me imagina cuemi amo iba tema según oye Pepe ya java ña rendivo cuenta ñande rugua sube ñande debe haya paga jamás caray Bernardino peina ya ojoma era cuemi caray Bernardino peina ya ojoma era cuemi opita más siempre ya recojan a mandu ave se mandu el 10 de septiembre ya caro el tema ojeno y cerera hija guasebe limonada mijo usted te vea verico y te vea al día siguiente este fue con Emma me sapuku ari hubo tata india pues teve hubo te pues tata indire endija hubo te pues teve me sapuku ari tu pago yo baje esta tema en ose umbe umi rogua puya vero ni mungeta tan hoja jubi ojo saco pure boliro y timo ombo pumbo caje guerra re pues allá sí apetece era conmigo Hekobe pues mire nañe emo ay hoy me pa iba ahí hoy me pa ipona yai cuavo ingo ape ari nadie es perfecto solo upetupa añandera pe hakambujeta se o pavo peina se o pavo ayer uremita a todos los hermanos, parientes y amigos. Yaiko ari, anija guamano, yay por uñaña, y ango yaiko, tu paje hija huesa, yo jupe entero, allá huere coge sellero bien. Vea, así. Oye, vete. Caray Gilberto, paisa vamos a de que mi gemiandu.
ya esa más oikobeba cointe guaranime o henducaja oñanducañan de beba. Gracias Mantecaray Gilberto. Reimeres Orendibeco Pujarebepe. Y quiero dar el uso de la palabra a nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente integrante acá de la mesa, Aderlis Navarro. Como hablante nativo de una lengua indígena, Aderlis Navarro nació en la comunidad 6 de marzo, La Patria, en Puerto Pinasco, Chaco paraguayo. Ha incursionado en el mundo de la comunicación y es responsable de la primera radio comunitaria en su comunidad, y producto de su dedicación y esfuerzo constante, se convirtió en el primer funcionario indígena de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. En esta jornada quisiera que nos cuentes, Derlis, en el idioma que te sea más cómodo. Tu idioma nativo, guaraní o castellano, yo sé que hablas todas estas lenguas, lo que significa para vos, para tu vida, el idioma de tus ancestros, de tu pueblo, de tus raíces. ¿Cómo ha sido la experiencia lingüística de tus primeros años y luego la necesidad de ir aprendiendo otra u otras lenguas? Tu experiencia y visión respecto de la situación en la que se encuentra actualmente el angaité, que es el idioma de Derlis, y cuál es tu sueño o mundo ideal que te imaginas con tu pueblo, tu lengua y la cultura angaité. Muchas gracias, Maite y Joribeba Obama BTV. Muy buenos días, Tasheya, en Aymancok, en Encocohuatlok, Asqueñamasi de marzo La Patria, Nejan a Puerto Pinasco, Asbanque Opacmete Aspayuma. An la OE en Huatlok, Apquelana Secretaría Política Lingüística, Huesque Javier Viveros. Saludo con mucho respeto a los representantes de la Secretaría de Política Lingüística, señor Javier Viveros, ministro secretario ejecutivo, a las autoridades nacionales, a las organizaciones públicas y privadas que hoy nos acompañan. Agradezco profundamente este espacio de diálogo y reflexión sobre la lengua materna, porque hablar de la lengua es hablar de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestra identidad. Hoy no vengo a hablar desde ningún cargo, no vengo a representar a ninguna institución. Hoy quiero hablar simplemente como miembro del pueblo angaité, como hijo, como nieto y como parte de una comunidad que todavía conserva su lengua, pero que también siente el riesgo de perderla. Vengo a compartir nuestra experiencia, nuestra memoria y nuestra preocupación. Para muchas personas, el idioma puede ser solo un medio de comunicación, pero para nosotros, los pueblos indígenas, la lengua materna es mucho más que eso. Es la primera voz que escuchamos cuando somos niños. Es la voz de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros abuelos. Es el idioma que aprendimos a nombrar el mundo. En angaité aprendimos a decir el nombre del monte, Nashma. El nombre de los animales silvestres, Yohon Antaja, Ayehekha Masa Nashma. El nombre del agua, del viento y del fuego, Yemen Askayaham Tasha. Los nombres de nuestras plantas medicinales, Panactemayankok. Nuestras oraciones y nuestro canto. Cuando hablamos de nuestra lengua, sentimos que no estamos solos, que caminamos acompañados por nuestros ancestros. Por eso decimos que la lengua es nuestra raíz. Sin raíz, el árbol no vive. Sin lengua, el pueblo pierde su identidad. El territorio ancestral del pueblo angaité se ubica aproximadamente a lo largo de 50 kilómetros del norte a sur sobre el río Paraguay, en el lado chaqueño, margen derecha, desde lo que hoy es Puerto Casado, Puerto Sastre y Puerto Pinasco, y de este a oeste entre 90 y 100 kilómetros aproximadamente. En el año 1865 comenzó la guerra que duró hasta 1870, pero incluso antes de la guerra, algunos pueblos indígenas, principalmente los Payagüey y los Com, ya empezaban a hablar en guaraní y castellano. Muchos de ellos trabajaban como mensajeros durante el gobierno del doctor Francia, navegando por el río porque eran excelentes navegadores. Así comenzaron a conectarse con los no indígenas y a aprender la lengua guaraní y castellano. Durante la guerra, los soldados recorrieron el Chaco
buscando indígenas para incorporarlas como soldado. Los angaité no hablaban guaraní ni castellano. Los soldados se comunicaban primeramente por señas y así empezó el aprendizaje forzado del idioma. Al terminar la guerra, muchos indígenas murieron, pero otros lograron sobrevivir. Los sobrevivientes regresaron a su comunidad. Regresaron a su comunidad con uniformes militares y contaron a sus familias cómo vivían los no indígenas, qué comían los no indígenas. Este contacto empezó a cambiar poco a poco nuestra forma de vivir. Los pueblos Enxlet, Nenxlet o Mascoy vivían al costado del río Paraguay en el suelo chaqueño. Del otro lado del río, en la región oriental, vivían familias no indígenas, con quienes se estableció un intercambio permanente de artesanías, pieles y carne de animales silvestres, a cambio de ropas, galletas, hierbas y otros productos. En ese intercambio, el guaraní se fue fortaleciendo. Según las historias, el cacique Michí era uno de los líderes indígenas en ese tiempo. En 1875 llegó Rufino Gustavo Galvão, encargado de la Comisión Brasileña de Demarcación de la Frontera entre Paraguay y Brasil. Desde en ese año ya se utilizaba el nombre Angaité. Él nos había llamado los Angaité, aunque no sabemos con certeza su origen, pero sí sabemos que nuestro pueblo está conformado por 3 grupos, los Covaxló, Oyetebés y Conjanaba, que pertenecían al mismo pueblo que es el Angaité. Más tarde, entre 1885 y 87, comenzaron a venderse grandes extensiones del territorio chaqueño, con los indígenas adentro. Empresarios adquirieron tierra para estancias y fábricas. Entre ellos estaban Carlos Casado, representado por Juan de Cominges, quien exploró el territorio junto al cacique Michí y otros indígenas. Los Angaité eran los únicos vaqueanos que conocían profundamente ese territorio ancestral. Entraron al monte en carretas con topógrafos para marcar tierras. En 1889 se instaló la primera fábrica taninera en Puerto Casado. Los indígenas comenzaron a trabajar allí como empleados. El uso del guaraní se hizo más fuerte, porque era necesario para trabajar, para comprar alimentos, ropas y otros productos. Hasta 1920 se instalaron 7 fábricas tanineras más a lo largo del río. Sin embargo, a pesar de la fuerte presencia del guaraní, el idioma indígena aún mantenía vivo en esa época. Volviendo un poco más atrás, un año antes de la instalación de la primera fábrica taninera, en 1888 llegó la Sociedad Misionera Sudamericana, hoy conocida como la Iglesia Anglicana Paraguaya. Su misión era evangelizar, enseñar la Biblia, la Escritura y también para amansar a los indígenas, porque los Mascoy defendían firmemente sus territorios y no permitían fácilmente la entrada de los extraños. La primera comunidad adquirida por los misioneros fue la comunidad Maclavaya, que actualmente habitan los Enlesur. Ahí establecieron iglesias, escuelas, puestos de salud y otros espacios comunitarios. En la década de 1960, las fábricas comenzaron a cerrarse poco a poco. Muchos indígenas se trasladaron a las estancias en busca de trabajo. En ese tiempo, los dueños generalmente no prohibían la práctica cultural. Los angaité realizaban sus danzas tradicionales, entraban al monte a cazar, a buscar miel y vivían con cierta tranquilidad. En ocasión, familias de los pueblos Mascoy viajaban hasta Maclavaya para celebrar la Navidad y el Año Nuevo, recorriendo largas distancias en burro, porque no había medio de transporte, solamente burro. En 1983, la Iglesia Anglicana compró de la empresa IPC, International Producto Corporation, para establecer la comunidad La Patria, que es mi comunidad. Allí asentaron inicialmente diversos pueblos con diferentes lenguas, pero finalmente permaneció el pueblo angaité. Con la adquisición de la tierra La Patria se inició una nueva etapa. Sin embargo, no se consideraba la importancia de conservar la lengua. Fueron principalmente los chamanes quienes mantuvieron viva con celo y con compromiso la lengua y la cultura angaité. Yo, a nivel personal, aprendí el idioma en casa,
de la voz de mis padres, de mis abuelos, escuchando sus historias, sus canciones, sus risas que llenaban de vida de sentido. Cada palabra era un lazo que me unía a mis raíces, a la memoria de quien me precedieron y a la identidad de mi pueblo. Pero ¿qué pasó? Crecí en la ciudad, rodeado de un entorno mayoritariamente no indígena, donde mi idioma no siempre encontraba espacio para escucharse ni para practicarse. Por eso no lo hablo perfectamente. Y a veces siento que algunas palabras se pierden, que una parte de mí queda en silencio. Sin embargo, cada vez que intento hablarlo, siento que revive algo profundo dentro de mí, la presencia de mis ancestros, la fuerza de mi cultura y el orgullo de pertenecer a un legado que nadie puede arrebatarme. Aunque tropiece con las palabras, ese idioma vive en mí como un tesoro, un hilo invisible que me sostiene y me recuerda quién soy. Bueno, para terminar, yo como angaité sueño con algo muy simple. Sueño con ver a nuestros niños jugando y hablando libremente en su lengua. Sueño con jóvenes orgullosos de su identidad. Sueño con abuelos felices porque su conocimiento continúa. Que nuestra lengua no sea solo recuerdo, sino vida cotidiana. Porque cuando una lengua muere, el mundo se vuelve más pobre. Pero cuando una lengua vive, toda la humanidad se enriquece. Mientras viva nuestra lengua materna, vive nuestro pueblo. Y mientras vive nuestro pueblo, seguirá viva la memoria de esta tierra. Antashe, Ashpayumaku. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Derlis Navarro, por compartir con nosotros tu mensaje tan poderoso, tan sentido, tan profundo. Seguidamente le daremos el uso de la palabra a la profesora Karimi Yaluf, quien es usuaria de la lengua de señas paraguaya. Aprendió este código motivada por la necesidad de comunicarse con su hijo Tobías, una persona sorda. Experiencia que fortaleció su compromiso con la educación inclusiva y el respeto a la diversidad lingüística. Es fundadora y directora de la Escuela Básica número 7891, Medalla Milagrosa, y de la Fundación Primer Paso en la ciudad de Limpio. En la oportunidad quisiera que compartas con nosotros su experiencia con la lengua de señas como lengua materna dentro de su familia, lo que ha significado para usted aprender esta lengua para profundizar más que nunca ese vínculo con su hijo Tobías, y a partir de allí todo lo que vienen haciendo en favor de la inclusión y el respeto lingüístico. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Realmente estoy muy honrada. Agradecimiento especial a la Secretaría de Política Lingüística, la persona del señor ministro, todos los directores de los distintos departamentos, a las personas sordas hoy presentes. Me siento muy honrada de poder hablar de esta lengua que llenó mi alma de mucho amor con el correr de los años. Y me siento honrada hoy como madre hablar de esta lengua por lo importante que es la lengua materna. Como mamá me siento emocionada de poder transmitir hoy la importancia que tiene la lengua materna. Y los que me antecedieron en la palabra lo pudieron decir de la mejor manera. Una lengua que no se construye, no se habla de la lengua, no se habla de la vida. Entonces, aquí como mamá, quiero contarles un poquitito lo importante que fue la lengua de señas en mi vida cuando en nuestra familia Dios nos bendijo con un hijo sordo. Nos dimos cuenta de la sordera de nuestro hijo a los 2 años de vida después de haber nacido él. Y a partir de ahí, con mi esposo empezamos a recorrer un largo camino. Y nos dimos cuenta cuando él tuvo 4 años que él tenía un idioma diferente a nosotros.
¿Gracias a qué nos dimos cuenta de eso? Gracias a que recurrimos a los nativos de la lengua. Por eso tan importante es resaltar en estas fechas, ¿verdad?, lo importante que es tener presente la lengua. Nosotros aprendimos con una persona sorda, una persona nativa de su lengua. Como mamá y docente, nací en el interior del país. Mi primera lengua, el guaraní. Añe por ahí tereía veise la guaraní. Hashe añe ñandu por ahí tereí voy a la añe erojina la guaraní. Upeare cara hija en debe. Eñeja akena. Pero escribía, fue porque ya añe pero no escribir. Ha abuelos orie tereí la de catupurupu. Eñeja akena toputapea. Porque pea arajina la ñan de trabajo en Terobetea. Ñan envia puente Terobetea van a construir. Y comentándoles que mi primera lengua es el guaraní. Cuando cumplí los 12 años, me trajeron a Asunción para seguir mis estudios. Les digo así porque mi familia tuvo la necesidad de venir hacia Asunción para poder desarrollarse. Y ahí recién tuve el contacto con el castellano. Por eso es tan importante este tema de entender cómo uno puede adoptar las lenguas. Y decía la profesora, no tengamos vergüenza, ni vemos para hablar en nuestro castellano paraguayo. Porque ahí la cumplí por ahí tereía, veía castellano, pero veí la guaraní a la castellano, pero como maestra que soy. Y hoy la vida me ha dado la dicha de poder también ser usuaria de una hermosa lengua, que es la lengua de señas paraguaya, que aprendí para poder conectar mi amor de madre con mi hijo. Y con nuestra familia, con mi esposo, mi hija, tenemos 2 hermosos hijos, aprendimos esta lengua. Y yo estoy muy honrada de poder hablar de esta lengua de señas porque tuve la dicha de encontrar una persona sorda en nuestra vida, que lastimosamente hoy no vino conmigo porque estaba de reposo. El señor Germán Rodríguez Balmaceda fue el que nos impulsó como familia a entender, porque esto yo quiero hoy dejar, entender que la lengua materna de un niño se respeta por sobre todas las cosas, en todos los sentidos, arrancando desde el hogar y en la familia. Y me agrada muchísimo porque todos los que conversaron aquí también en este conversatorio indicaron, aprendí en mi hogar, mi familia, mi cuna. Entonces todos tendremos que entender eso. Las nuevas generaciones deben necesariamente entender que la lengua materna de un niño es lo más importante. Aprendí la lengua de señas, no soy intérprete de lengua de señas, pero soy usuaria. Aquí el compañero es profesional, pero soy usuaria. Uso la lengua de señas para comunicarme con mi hijo principalmente, hoy día ya con mis estudiantes sordos y sordas que están dentro del aula, y me ha desarrollado como persona infinitamente, porque he conocido un mundo diferente. Un mundo que muchas veces observando nosotros vemos como identificar como algo que es solo una seña, pero orgullosamente la lengua de señas paraguaya ya tiene ley. Y es una lengua de enseñanza en Paraguay. Y como docente me siento sumamente orgullosa. Me dijeron que tengo 10 minutos nomás. Entonces, yo quiero pedirle a Tobías que pueda venir y contarnos brevemente el tiempo que me queda, porque lo único que yo vine a decir hoy es que estoy honrada de poder hablar de una lengua tan rica, pero tan importante, y que me siento orgullosa de ser usuaria de esta lengua, que es la lengua de señas paraguaya. Y quiero invitarle a Tobías que venga a contarnos qué actualmente está haciendo él de la lengua de señas, porque en realidad es
la persona sorda la que puede hablar súper bien de su lengua, y yo solamente decirle a todos ustedes, que yo sé que hay acá maestros, profesionales, que hay que respetar la lengua materna. Y es lo más importante porque nos da la conexión divina para poder desarrollar una lengua en todo su esplendor. Tobías, ¿me permitís, por favor, darte este espacio? Y le cedo un poco un lugar, pero él se va a parar nomás luego, porque quiero, hijo, que le cuentes a esta gente cómo vos pudiste aprender la lengua de señas y qué mensaje le querés dejar a todos. La población sorda pide que se ponga allá, dice, para que le pueda ver. Bien, primeramente me gustaría decir mi nombre, Tobías, mi apellido es Fretes, algunos ya me conocen, y mi seña es esta. Y soy una persona sorda. Bien, primero quisiera contar alguna experiencia, le doy gracias a mi mamá por todo lo que ya comentó sobre su experiencia de vida. Yo cuando era pequeño, cuando tenía 4 años, la verdad que no entendía absolutamente nada de lengua de señas. Y era algo preocupante, pero a mí me enorgullece ahora hablar de eso porque mi mamá fue muy guapa en ese aspecto. Yo fui a una escuela de oyentes. Mi mamá se dio cuenta que la comunicación no fluía porque faltaba la lengua de señas. Entonces empezó a buscar si había alguien que pueda ayudarnos con la lengua de señas, que pueda enseñarnos y tener a esa persona como modelo lingüístico. Entonces ahí empezó mi comunicación a los 4 años y la verdad que no tenía nada todavía, solamente hacía gestos, indicaba algunas cosas. Poco a poco mi mamá encontró, justamente habló de Germán, que es mi profesor, y empezó a fluir el idioma, a explicar el contexto de la lengua, la cultura, poco a poco, desde lo básico. Y luego mi mamá ya se fue capacitando también y entonces me pudo enseñar la lengua, ¿verdad? Pude aprender la lengua de señas y le doy gracias a mi mamá porque gracias a ella aprendí la lengua de señas, que tuvo paciencia al enseñarme y esto fue creciendo, ¿verdad? Llegó a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, a los amigos y fue creciendo en mi comunidad, ¿verdad? Todos aprendimos la lengua de señas. También nos organizamos para la fundación Primer Paso, para la Escuela Medalla, enseñamos a niños, incluimos lengua de señas, capacitamos a todos también. Y ahora, ya que estoy más grande, aprendí muchas cosas, soy usuario de la lengua de señas, también escribo la lengua castellana, estoy aprendiendo todavía. Era un poco difícil para mí la lengua castellana porque ustedes saben que para las personas sordas la gramática es distinta a la lengua oral, entonces me costó, ¿verdad? Estoy un poco más atrasado, realmente aprendí un poco más atrasado la lengua española, pero estoy aprendiendo. A los 7, 8 años inicié este aprendizaje y mi mamá ya se dio cuenta que sí, se comunica en lengua de señas, pero vio, bueno, puedes aprender también el español como lengua 2. Y ahí fue buscando estrategias para enseñarme y para que yo pueda aprender y para que pueda utilizar la lengua que es también mayoritaria, digamos, ¿verdad? Entonces fue un poco complicado para mí y tuve esas dificultades con los artículos en la lengua española, tuve esos problemas. Entiendo la gramática a la hora, entiendo las palabras utilizando la gramática de la lengua de señas, pero procurando siempre, ¿verdad? Siempre soy positivo en este aspecto, optimista, ¿verdad? Pensando, soy curioso, investigo, pregunto y poco a poco estoy aprendiendo a comunicarme mejor en esta lengua oral también, con la escritura, ¿verdad? Y también estoy trabajando ahora en la escuela, estuve como voluntario primero y después me di cuenta que los niños, que hay sordos, hay alumnos sordos, ahora mismo tengo 2 alumnitos, ¿verdad? Una niña y un niño, y me hace acordar a cuando yo había iniciado, ¿verdad? Como yo aprendí la lengua,
¿verdad? Entonces ahora me siento en esa responsabilidad de transmitirle también eso que yo pude recibir y entonces le estoy transmitiendo, le enseño, les explico, les ayudo. Bueno, ¿qué significa esta lengua? La lengua de señas, la lengua castellana. Entonces les voy explicando poco a poco y hasta ahora ya 3 años que estoy trabajando ahí, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y bueno, por eso les cuento esta experiencia así breve, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, gracias Tobías por complementar muy bien esto, porque yo creo que sin palabras más es importantísimo. Este joven, 20 años, fluido en su lengua materna, con mucho desarrollo cognitivo. Como docente ya les hablo, ¿verdad? Como directora de una institución educativa, me siento muy complacida de poder transmitirles esta experiencia y agradecer a la comunidad sorda por la lucha permanente de la lengua, de la permanencia de esa lengua, porque sin las luchas también es muy difícil que se sostenga en el tiempo. Así que nada más que decir que lo principal en todo esto, esta experiencia de vida que hoy vengo a manifestarles, es que demos importancia a la lengua materna. Como docente me toca también recibir del interior del país. Justamente este año tuvimos el recibimiento de un alumno que viene del interior del país, guaraní hablante. Y nosotros en nuestra zona somos 90% zona urbana y con español hablante. Entonces nos cuesta a nosotros el guaraní, pero tenemos que adecuarnos y tenemos que aplicar en nuestra vida diaria. Y animo a la Secretaría de Política Lingüística, sé que Yanesa Imbujara Imbareteina. Entonces estoy confiada de que las lenguas van a estar muy bien posicionadas cada vez más, como lo está haciendo ahora. Y gracias por escucharnos. Muchas gracias también a usted, profesora Karimi, y también a Tobías por compartirnos esta hermosa experiencia. IPM. Otro importante bolsón lingüístico que hace a nuestra diversidad son las lenguas extranjeras habladas en el Paraguay, de los hermanos inmigrantes o hijos de extranjeros radicados en el país. En ese sentido, nos acompaña esta mañana el señor Marcelo Tae, cuya lengua materna es el coreano. El señor Tae nació en Corea y llegó al Paraguay a la edad de 3 años. Se destaca como profesional en el área de diseño gráfico, al mismo tiempo se desempeña como intérprete en la lengua coreana. Esta mañana quisiera que nos comparta primeramente lo que significa para usted su lengua materna, la importancia de preservarla y de seguir transmitiendo este elemento crucial de la identidad de su pueblo, su cultura y su país. ¿Cómo ha sido aquella experiencia de su llegada a un país tan distinto, siendo niño, ese proceso de adaptación, de reaprendizaje de muchas cosas, incluida la lengua? Y cómo, incluso estando tan lejos de su tierra, usted se aferró y pudo mantener e incluso ser un difusor de la lengua y la cultura coreana. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Buen día, estimado presente. Le doy muchas gracias por la invitación. Creo que todo lo precioso se dijo antes y me quedaron migas para decir, pero voy a hacer lo posible para que todo esto pueda culminarse como debe ser. Bueno, probablemente estoy aquí no porque sea una persona apropiada, adecuada en este lugar, sino justamente por los influencers y por decir, mi hijito, que mucha gente de repente tienen curiosidad de cómo lo criaron, cómo conservó la lengua materna, tanto el amor hacia el español y el guaraní, que es fundamental viviendo en esta nación. Bueno,
Pues quisiera iniciar con una página de la historia de Corea del Sur, cuando Japón colonizó a Corea, prohibiendo el uso de la lengua coreana hasta cambiaron los nombres coreanos al japonés, con el objetivo de erradicar lo que es Corea. Incluso anteriormente Corea se deletreaba con la letra C internacionalmente. Y lo registraron a Corea con la K, porque no querían que Corea esté antes que Japón, alfabéticamente. Bueno, algo irónico pasó y sarcásticamente hablando, los coreanos debemos de agradecerles porque se escucha mejor el K-pop que C-pop. Y se escucha mejor el K-drama que el C-drama. Y mientras más le forzaban los japoneses con el proyecto de erradicación, los coreanos a escondidas, sacrificando sus vidas, esmeraban en la creación de los diccionarios y seguían hablando el coreano para conservar lo que es la lengua coreana. En Paraguay también tenemos una página de la historia muy importante que nos refleja la importancia del lenguaje. Pues la lengua guaraní sabemos que fue fundamental para la defensa de Paraguay en conflictos bélicos, especialmente en la Guerra del Chaco, teniendo como un idioma criptográfico, secreto y seguro. El mariscal Estigarribia decretó su uso exclusivo en las comunicaciones militares para evitar que el ejército boliviano descifrara estrategias, órdenes y posiciones utilizando claves basadas en el idioma. De eso estamos al tanto, ¿cierto? De esta manera, el idioma es algo muy fundamental e importante que nos protege, nos identifica, que nos hace entender quiénes somos a cada pueblo y nos hace entender la raíz de cada nación. Así como mi padre me solía decir, si un pueblo se olvida de su raíz, ese pueblo no tiene futuro. Por decir, si un pueblo pierde su lengua, historia, cultura, tradición e identidad, perderá territorio, recursos, objetivo y población hasta desaparecer de las páginas de la historia. Incluso este idioma que surge del entendimiento de la raíz nos posicionará mejor entre las comunicaciones diplomáticas. Es muy simple, pregúntense esto. ¿Cómo quieren que nos entiendan los otros si ni siquiera nos entendemos a sí mismos? Es como un niño tirado en el supermercado chillando. Los padres no le entienden, ni siquiera el chico se entiende. Y esto ocurre con la negligencia de los padres, quienes no le enseñaron un idioma apropiado. Y es aquí donde debemos entender que el idioma es la clave de toda educación y comunicación en una sociedad. Por eso deberíamos dar énfasis en las materias de lenguas e historias para que las nuevas generaciones no pierdan su identidad y tampoco pierdan derechos o pertenencias. Para que ellos puedan hablar de derechos, obligaciones, identidad, principios y valores con autoridad y seguridad a la par. Y no de disparates de identidad sexual y emocional, de que algunos se sienten perros, mujer o viceversa, y que se identifican como gatos, incluso objetos, etc. Justamente sucede esto por la ausencia de la educación y fundamento acerca de su identidad, a causa de no inculcar los valores y principios apropiados y necesarios. Los jóvenes crean sus versiones de identidad sin fundamento y sin valor alguno, desperdiciando el tiempo que vale más que el oro. Y sin entender que este tiempo no son de videojuegos, que este tiempo no volverá jamás. La nueva generación no necesita más tecnología, sino necesita atención, inteligencia, más afecto y una disciplina de los 70 y 80, cuando los cintarazos y ramas de guayabas eran virtud y no violencia. Y por supuesto, estas educaciones y valores empiezan desde en casas. Y le voy a compartir con ustedes cómo logramos todo esto, todo este esquema sobre los hijos en casa que parece ser tan complicado. Para quienes no conocen a mis hijos, estos son políglotas, cantantes,
y jugador de fútbol destacado a corta edad. Son becados en varias academias, tienen auspiciantes, patrocinadores de empresas grandes. Pero antes que eso, son obedientes y sumisos en cuanto a las órdenes, respetuosos ante los mayores, adultos y dirigentes de sus vidas. Son pequeños influencers no por hacer videos de bailes insignificantes o por hacer videos provocativos, sino por hacer videos con expresiones de un idioma bien hablado, con un poco de humor e ideas que pueden enfatizar sus mensajes y videos de sus talentos que esmeraron días tras noche para poder presentar a una audiencia. Y en muchos comentarios de sus videos vemos que los seguidores se dan cuenta que somos los padres quienes formamos y creamos a estos pequeños. Se dan cuenta que son frutos de una raíz que nutre y les da vida. Estos seguidores despiertos honran y felicitan a los padres, exaltando el fundamento del trabajo hacia los chicos, pero aún no llegaron al domicilio exacto y final porque es más profundo de lo que se ve. Y les diré el secreto de una vez por todas. No fueron obras de los padres, sino fue del Padre Celestial. No hablo de ADN y talentos natos que Dios le ha dado porque eso no existe. Reitero, eso no existe. Dios a todos nos dio talentos y capacidad, solo que muchos no lo saben desarrollar ni explorar a causa de la ignorancia. El secreto está en este pasaje de la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entendimos un día que el idioma de Dios es el Verbo, y este Verbo se llama Jesucristo. Por decir, entendimos una lengua, un idioma, un lenguaje con la que podemos comunicarnos directamente con el Creador. Y desde entonces, antes de ser coreanos paraguayos, somos ciudadanos celestiales. Conocimos nuestra raíz, fundamento e identidad verdadera. Paralelamente conocimos nuestros propósitos en este mundo, cuál es iluminar la oscuridad, necedad y maldad del mundo con la lengua del Todopoderoso. Así como Dios mediante la promesa ya me había mostrado estar en este lugar, hablándoles de Él en este momento, porque el Creador desea esparcir y difundir su conocimiento, su sabiduría, visión y sobre todo su amor inmenso hacia esta bella nación Paraguay. Con este entendimiento y fundamento, mis pequeños pueden amar su raíz coreana y su nación Paraguay. No es que se sienten paraguayos, sino de hecho son paraguayos, con orgullo y pasión. No necesitan explorar sus sexos, no necesitan saber sus identidades imaginarias, porque el Creador ya les ha dado uno. Aman ambas culturas, exploran con mucha curiosidad lo que es el idioma, historia y tradición. Así como el Padre Celestial separó el cielo y la tierra, separó la luz y la oscuridad, separó hombre y mujer, separará las ovejas de las cabras en el día de juicio. Los míos también separan las cosas, todo en orden y disciplina, mientras otros chicos lo mezclan todo. Mis hijos saben que eso es sabiduría, saben que es salir de la necedad y saben que esto es ser diferente de los insensatos. Para un pequeño detalle también, separar enseñando un buen español, como nos dijo la señora anteriormente, un buen guaraní y el yopará sin dudas. Concuerdo mucho lo que dijo la señora. Le doy un ejemplo. Los argentinos tienen su forma de hablar. Ya conocen cómo es los porteños, la lluvia y todo eso. También los mexicanos, oye, güey, órale, tiene su forma mexicanizado, el español mexicanizado de ellos, tienen su forma cotidiana de hablar. ¿Y por qué nosotros tener vergüenza con el yo para? Yo pienso que debemos de separarlo bien, un buen español, un buen guaraní, tanto un buen yo para, porque ya es nuestra parte de la vida, como hablamos, como somos,
y no debemos de tener vergüenza. Al contrario, el mundo, para entendernos, deberán aprender el yopará, el guaraní y el español paraguayo. Y volviendo con el tema de los chicos, para ellos, lo de Dios son tareas simples, les son muy lógicos y natural, por decirles son muy obvio, y esta dosis del verbo lo aplicamos diariamente a los pequeños, inculcando valores, principios reales y verdaderos, que cada día nos protege, los fortalece y les hacen avanzar al futuro con lleno de esperanzas. En síntesis, si me asignaron como referente la lengua extranjera, ¿quién soy yo para hablar ante un público tan prestigioso como ustedes? Todo lo que le puedo decir es, antes de todas las existencias de las lenguas, existió desde el principio un verbo o una lengua de Dios llamado Jesucristo, y si lo tenemos con claridad este idioma, todo nos será fácil, simple, y lo demás será añadido. Bendiciones a esta gran nación Paraguay y muchas gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Muchísimas gracias también al señor Marcelo Tae por compartirnos su experiencia esta mañana. Le cedo brevemente el uso de la palabra a nuestra conductora, Zulma Trinidad, tiene algo que contarnos. Así es. Saludamos la presencia en este evento de los presidentes de las asociaciones de sordos de Hernandarias, Villarrica y de la Asociación de Sordos de Adultos Mayores. También invitamos a Marcelito Tae, que nos acompañe al escenario, para entregar un presente floral a su padre. Muchísimas gracias. Adelante. Llévete. Y el siguiente bloque es una breve interacción con el auditorio. Si alguien del auditorio tiene alguna consulta, a alguien de nuestros panelistas, lo pueden realizar en este momento. Lo que sí voy a tener que hacer es limitar el tiempo. De manera simbólica vamos a dedicar a este tiempo. Creo que 2 personas, podemos designar quien levante primero la mano, las primeras 2 personas van a intervenir. Si quieren hacer una consulta o un breve comentario, entonces le habilitamos el micrófono. 2 personas y cerramos este bloque. Ahí ya levantaron las 2 personas en este bloque. Entonces sí les pueden... Pueden pararse y expresarse sin... Buen día. Yo fui la primera. Por favor, sí, usted, adelante. Buen día, Yolanda Barrios. Soy del Instituto Nacional de Estadística y estoy con mis compañeras del equipo del Censo Indígena y nos encanta y nos apasiona el análisis demográfico poblacional de los pueblos indígenas porque nos dedicamos a eso. Acá están mis compañeras. Y uno de los materiales y de los productos que hicimos, fruto de los datos recolectados en las comunidades, es un boletín de lengua, de las lenguas, y que este año va a ser lanzado en el INE, de muchos temas que investigamos en el INE, salud, educación, aspectos culturales, prácticas ancestrales, y lengua es un material específico de una serie de boletines. Entonces nos surgió a nosotros como una inquietud, ¿verdad?, al ver justamente lo que decía el compañero Angaité, ¿verdad?, cómo la lengua a veces tiene que ser cedida para acceder a la educación de los paraguayos en este caso. Entonces, ¿hasta qué punto el sistema educativo puede, reconociendo toda la diversidad cultural, de cierta manera como imponer a que el chico, cuando empieza a interactuar en la escuela, porque la primera lengua, la materna, la más importante, todos resaltaron y coincidimos, entonces ahí hay un riesgo de perder, de extinguirse, debilitarse, y de hecho nosotros tenemos un ranking de los 19 pueblos, y uno de los pueblos que está perdiendo, se está extinguiendo en su lengua, son los Angaité, ¿verdad?, y otros como los Paita Huitera, y una diversidad de situaciones que con las estadísticas vemos por los censos, que tenemos 4 censos ya indígenas, así de manera técnicamente implementados con las comunidades indígenas. Entonces los datos son muy ricos y seguro que les va a interesar cuando nosotros estemos lanzando estos documentos específicos, o son análisis específicos, no son puras cifras, ya son cruces específicos
que el recordado José Sanardini también nos ayudó, porque nos decía, cuando el niño va a la escuela, cuando el joven ya trabaja, empieza a tener influencia de las otras lenguas o idiomas. Y algunos se empapan tanto que ya dejan su lengua, y otros, como los ayoreos, que casi el 100% mantienen, porque hemos preguntado qué lenguas habla en primero, segundo y tercer lugar. Y los ayoreos llevan la punta en mantener su lengua. Sin embargo, los pai, los angaité, los guaná se están extinguiendo, ¿verdad? Y se están haciendo esfuerzos que conocemos que la Secretaría de Políticas Lingüísticas hace. Entonces, nuestra consulta, o sea, es para un poco cada quien con su especialidad, ¿verdad? Y hasta qué punto el castellano tiene que permear, o el guaraní, que es el primer idioma, o el primer idioma de muchos de estos pueblos, para que pueda aprender, para que pueda adquirir conocimientos en el sistema educativo, ahí empieza. Y lo otro ya en el mercado laboral, ¿verdad? Con los menonitas, los paraguayos, los brasileros, que tienen que ir aprendiendo esos idiomas, y en detrimento quizás o en riesgos de debilitar su propia lengua. Esa es como, ¿es justo eso? ¿O hay que pensar en muchos sistemas que se adapten, donde los maestros tienen que ser maestros con sus propias lenguas? Ese es mi comentario. Gracias. No sé si la profe Inca quiere hacer alguna reflexión al respecto, o la profesora es libre. Sí. Yo quisiera tomarme este tiempo de responder esa parte porque me tocó muy de cerca realmente su inquietud también. ¿Qué tanto el sistema debe hacer que una lengua materna quede en segundo lugar, en tercer lugar? ¿O cuál es el parámetro por el cual se debe medir ello? Desde nuestra experiencia como docente en nuestra institución, lo que notamos es que debe ser garantizado la primera lengua, y debe ser garantizado con una identidad cultural. Y esa identidad, en el caso de nuestra institución, con la lengua de señas, es garantizado por un modelo lingüístico, que es una persona sorda que permanece dentro de la institución y se incorpora en el sistema para poder garantizar que esa lengua perdure y se mantenga en su esencia. Entonces, en ese contexto yo hablo de la lengua de señas paraguaya, que es mi experiencia como docente y que lucho permanentemente para que eso que usted acaba de mencionar no ocurra. Eso de poner como jerarquías a las lenguas y que vaya perdiendo esencia. Se respeta sobremanera, y por sobre todas las cosas creo que hay un compromiso demasiado importante de la comunidad. Crear una comunidad sólida con identidad en todos los aspectos y en todos los sectores. Donde haya una persona sorda, debe existir un intérprete, una lengua de señas, y por sobre todas las cosas también trabajar todo lo que es la identidad de esa comunidad permanentemente. Eso es importantísimo. Yo creo que esa es la batalla que hay que seguir, es el camino. Hay mucho por caminar, así como ustedes en el Instituto de Estadística y Censo, que me encantaría tener esos datos también, y que están trabajando. Yo creo que cada uno tenemos que seguir trabajando con la identidad, esa identidad que no debe morir, y ahí tenemos compromisos todos y todas. Vamos a ceder la palabra a la siguiente persona que también levantó la mano para cerrar este bloque de la interacción con el auditorio. Hola, hola, muy buenos días. Bien, estuve viendo todas las presentaciones y me gustaría agregar, bueno, disculpen. Primero quiero presentarme, soy licenciada, soy la profe Carmen. Estuve estudiando una maestría actualmente referente a la comunidad sorda y a su lengua. Bien, estuve analizando y me gustaría agregar, por ejemplo, que yo tengo un hijo que es oyente. Mi esposo es sordo, yo soy sorda y mi hijo es oyente. Y bueno, y nosotros le hablamos en lengua de señas. Y luego fue aprendiendo también el castellano, ¿verdad?
pero con la lengua de señas fue su lengua materna. Por ejemplo, con las conjugaciones, algunas palabras sueltas, él entendía, ¿verdad? Después él preguntaba, bueno, ¿y esta cuál es su seña? ¿verdad? Entonces, él fue aprendiendo las oraciones dentro del contexto y la gramática de la lengua de señas y comunicándose de esa forma. ¿Por qué? Porque tuvo ese vínculo materno. Pero también, por ejemplo, pasa que con los oyentes, por ejemplo, que tienen hijos sordos, no tienen esa interacción y se pierde esa lengua. Ese primer contacto con una lengua nos pasó a muchos sordos, ¿verdad? Que no tienen ninguna lengua. Entonces ahora felicito al trabajo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que está promoviendo el uso de la lengua de señas, la difusión, el trabajo, ¿verdad? Para que esto se respete y que todos los sordos puedan recibir también ese primer contacto de la lengua, que es la lengua de señas para las personas sordas. Aquí tenemos experiencia del castellano, tenemos experiencia del guaraní, de distintas lenguas, ¿verdad? Por más de que puedan haber errores, ¿verdad? En distintos idiomas, que no es perfecto, bueno, pasa también con la lengua de señas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede recibir una persona sorda su lengua, ¿verdad? De forma correcta? ¿Quién nos garantiza eso? Entonces, se notó mucho, por ejemplo, en la época de pandemia, por ejemplo, que los chicos se quedaban en casa con los padres sordos y ese contacto con los hijos oyentes, por ejemplo, ¿verdad? Esa comunicación, ahí se sintió muchísimo también eso, ¿verdad? El aprendizaje de la lengua. Ahora mi hijo tiene 5 años y enseñarle, por ejemplo, o ayudarle con la lengua oral, la lengua mayoritaria, es difícil también para mí, ¿verdad? Entonces a veces busco en internet, googleo, ¿verdad? Busco ahí para poder enseñarle y darle ese apoyo que él necesita en su aprendizaje también en el proceso educativo, ¿verdad? En la escuela. Entonces es mucho, ¿verdad? Es un proceso largo, ¿verdad? Y se está logrando bien, veo que tiene buenos resultados en la escuela y me siento muy feliz también de poder ayudarle también en ese aspecto, ¿verdad? Mi hijo siempre me pide también ese apoyo y yo le explico estratégicamente en lengua de señas y él lo entiende para aplicarlo en su lengua oral actualmente, ¿verdad? Entonces está mejorando bastante y él se presenta, interpreta o hace oraciones, por ejemplo, en lengua oral y estoy muy contenta, ¿verdad? Y es su idioma, ¿verdad? También. Entonces habla en lengua de señas y habla en lengua oral. Y tiene 2 idiomas, es bilingüe, ¿verdad? Habla castellano y lengua de señas. Entonces me siento muy orgullosa por mi hijo, ¿verdad? De que él pudo aprender esos 2 idiomas, ¿verdad? Y que pudo acceder, ¿verdad? Sin ninguna barrera. Gracias a mamá y a la familia que le dimos nuestra lengua también, ¿verdad? Y muchas gracias también a Dios por esa bendición que nos dio, que nos pudo guiar, ¿verdad? Para que él pueda desarrollarse y no perderse. Y todos creo que deberíamos interesarnos también por la lengua de señas. Y yo soy representante de Villarrica, ¿verdad? La Asociación de Villarrica. Nosotros ahí impartimos cursos de lengua de señas, necesitamos más intérpretes, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros hacemos esto, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por su experiencia, también por compartir con nosotros. Cerramos este bloque de intercambio de experiencias entonces con el auditorio y de nuevo yo quiero reiterar el agradecimiento especial en nombre de la Secretaría de Políticas Lingüísticas a nuestros panelistas en esta mañana. Eiterei, Peyujaguereje, Oremoinú, Copujarebepe, Pemombe Ureje Orebe, Peneren Biasa, Peneren Miandú, Peneren Mimoa, Penenye Pu, Reje Guamba, Esapape Esa, Peñandú, Coanga, Amogotuobe, Coamba, Orendive, y Catohanguaisa, con Ereireje, Paraguayen, Huela Zambuja, Wibe, Romba Apoponavero Jobo, Roñangarecobo, Opaiteñe, Oicobeba, Ñanenettamereje. Muchas gracias a la querida maestra Inca Pleyar, Caray Gilberto Aquino, Ñanemoinureje, al compañero de la SPL Derlis Navarro, a la profesora Karimi Yaluf y al señor Marcelo Tae. Y Catupa Yaye Popete y Supecuera, ya Huyeme Evo. Muchas gracias. Gracias. Y le cedo la palabra a la conductora Zulma Trinidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Seguidamente invitamos a
los directores generales, don Alcibiades Brites, don Arnaldo Casco, que por cierto ya nos acompaña como moderador, doña Rosana Abogado y doña Celia Godoy, para la entrega de los correspondientes certificados a nuestros panelistas. Y no podría faltar, lógicamente, nuestro querido ministro para esta entrega. Le iba a hacer descansar, pero vamos a apoyar. Sí, acá adelante más, ¿verdad, Carlos? Convocamos a la maestra Estela Appleyard para recibir el certificado de reconocimiento por esta participación. El certificado dice lo siguiente. AUYME, reconocimiento otorgado a Estela Appleyard por su valiosa participación como ponente en el conversatorio por el Día Internacional de la Lengua Materna, Voces de nuestra Diversidad Lingüística, entregado en la ciudad de Asunción el 23 de febrero del 2026. Omoterahuapú, Javier Viveros, Sambujara, Paraguay, Ñenguera, Sambujapegua. Ministro. Rogenoico Anga, don Gilberto Aquinope. Ojaguereje, oñe atuiguazuñe ara apeari. Voces de nuestra diversidad lingüística JAPE. Para Guautaba, 23 de Azepocoy, AR 2026. Ñeme Ecovaco, Cuatia Ata. Convocamos seguidamente a don Marcelo Tae, también por su valiosa participación en este panel Voces de nuestra diversidad lingüística. Convocamos seguidamente a la profesora Karimi Yaluf para recibir este reconocimiento. Y pajaite pero que no ya veí Derlis Navarro, o jaguere joñe atuguazú ñe ara apeari pegua. Directora. Y finalmente, antes de culminar nuestro evento de hoy, le pido al compañero Carlos Ullón que nos indique cómo ubicar a los presentes para tomar la foto oficial del evento. Carlos. ¿Pasar todos entonces acá adelante?
esta manera culminamos nuestro evento Voces de nuestra diversidad lingüística, conversatorio por el Día Internacional de la Lengua Materna. Ahuille teo pamabe pero en moinureje, hata pende pues jarebe por ahí. Ahuille. Thank